puedo citar un ejemplo, una persona que sea artesana tradicional en lana, ella lo aprendió como oficio, ¿cierto? De sus padres, a la vez sus padres lo aprendieron de sus abuelos, entonces hay una tradición familiar en el contexto de la artesanía que esa persona, digamos, maneja. Después aparece el artesano contemporáneo, que es un artesano en el cual él aprende su oficio dentro de su propia vida, no necesariamente tiene, digamos, una tradición familiar. Entonces, ¿por qué se habla de oficio? Porque el oficio está estrechamente ligado con la artesanía, porque finalmente hoy en día la gente confunde los términos. Yo he escuchado por ejemplo que hablan de artesano y oficio. Entonces, no necesariamente un oficio puede ser del arte. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros citamos a una reunión aquí, ya vengan todos los, qué sé yo, los que son representantes de los oficios, y aparece de repente, no sé, un panadero, un albañil, un mecánico, que también son oficios, pero no necesariamente son del arte. Entonces, ahí es donde hay una línea bien delgada que vale la pena, digamos, mencionarlo, porque así se hace la diferenciación. Que existen, digamos, representantes de los oficios artesanales que son del arte. Y ahí es donde, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, a todos nosotros, como decía el profesor acá, que somos certificados como tales, nosotros vamos así a hacer una especie así como, digámoslo así, de separación de los otros oficios, que no son del arte. Entonces, yo soy, por ejemplo, yo soy artesano contemporáneo, porque detrás de mí no hay una tradición familiar como lo mencionaba. ¿Por qué el Ministerio de Cultura hoy en día ha tratado, digamos así, de poner un poco más de relevancia al tema de la artesanía? Porque la artesanía está especialmente ligada con la cultura de los pueblos. O sea, de partida cuando, por ejemplo, nosotros mencionamos, qué sé yo, las culturas antiguas, todas están relacionadas con el tema de los oficios, porque finalmente, si nosotros nos ponemos a pensar, todo digamos, trabajo artesanal tiene estrecha relación con la, digamos, vamos a decirlo así como una especie así como de tratar de mantenerse, digámoslo, ¿cómo lo puedo hacer para que me lo entiendan? Estoy un poco nervioso porque la verdad las cosas, como les decía, no estoy acostumbrado a presentar el tema así, pero sí en debate. ¿Por qué está estrechamente relacionada la artesanía y viene, digamos, culturalmente, porque nosotros necesitamos, digamos, subsistir dentro de un entorno natural? Entonces aparece la necesidad, por ejemplo, de alimentarse. Entonces nosotros necesitamos, no sé, fabricar implementos y utensilios que nos ayudan para poder hacer ese trabajo. Entonces, antiguamente, no sé, las personas que vivían cerca de las playas, cerca del mar, utilizaban las conchas, por ejemplo, como cucharas para poder alimentarse. Las personas que, no sé, tenían otro entorno o paisaje cultural, ellos obtenían, qué sé yo, la materia prima de la madera para poder hacer utensilios tales como cucharas, platos, qué sé yo, muebles y cosas por el estilo. Entonces, a raíz del progreso, se ha perdido un poco el tema esto de la fabricación por necesidad de utensilios para poder, digamos, tener una vida de acorde al modernismo. Entonces, la industrialización, por ejemplo, ha socavado un poco el tema de la artesanía, porque ha llevado a la fabricación manual, ¿cierto?, a escala propia humana o familiar, hacia la industrialización. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, puedo producir, no sé, voy a hablar de la madera, una cuchara que yo la tallo en madera y me puedo demorar, qué sé yo, medio día en tallar una cuchara como utensilio, y si yo tomo una máquina y puedo fabricar en serie esa misma cuchara, ya el concepto de artesanía se pierde, porque ya no es un trabajo hecho a mano. Entonces, hoy en día, como lo decía anteriormente y lo recalco ahora, el Ministerio de Cultura ha tomado, ¿no es cierto?, esta forma de oficio artesanal del arte y ha querido también un poco como salvaguardar al artesano, a la artesanía y también al
paisajes culturales con el tema de las materias primas. Y las materias primas se obtienen del entorno natural donde se desarrolla cada comunidad. Que no es lo mismo, por ejemplo, la artesanía que se desarrolla en el norte de Chile con la artesanía que se desarrolla en el sur de Chile o en el centro de Chile. Aquí, por ejemplo, en esta zona están las laneras, hay un poco de artesanía en lana, también hay un poco de artesanía en piedra, y también se podría hablar de las distintas, digamos, formas de expresión de la artesanía en cuanto a la materialidad. Existen distintas materialidades que nosotros hemos hecho, digamos, coloquios de artesanía donde hemos discutido sobre el tema de la materialidad. Siempre se habla de la materialidad de la artesanía que tiene que ser lo más natural posible, pero hoy en día, por ejemplo, en una discusión un tiempo atrás, nosotros hablamos de los orfebres que ellos trabajan con cobre o con, digamos, metales semipreciosos, que si nosotros estrictamente tengamos que obtener la materia prima lo más natural posible, tendríamos que tener una mina de cobre cada uno. Entonces, no así, por ejemplo, yo que trabajo con madera tendría que, no sé, pues tener un bosque y producir mi propia madera. Entonces, sí, por ejemplo, hoy en día con la modernidad se salta un poco el tema de la obtención de la materia prima como tal. Bueno, ¿qué más podría decir con respecto a la artesanía? Que estamos nosotros hoy día en una lucha acá en Chile, una lucha cultural, social, con el tema de la reivindicación del artesanado. ¿Por qué digo una lucha? Porque esto no es nuevo, o sea, siempre se está hablando a través del Ministerio de Cultura o digamos del organismo competente del Estado de tratar de tomar el tema de la problemática de los artesanos y darle una solución, pero la verdad que solamente se ha intentado. Nosotros hoy en día hemos avanzado un poco y este gobierno nosotros nos ha permitido que se pueda, digamos, implementar una ley de artesanía para, como yo decía, salvaguardar al artesano, a la artesanía propiamente tal y también a las materias primas. Y esa es la lucha que nosotros tenemos hoy en día y la resistencia, por ejemplo, aquí en San Carlos, por nuestra agrupación, que es una agrupación de solamente artesanos certificados por un organismo que se llama Chile Artesanía, que depende del Estado. Entonces, muchas veces cuando uno visita ferias artesanales, uno se encuentra con cualquier cosa menos artesanía. También se encuentra muchas veces uno con manualidad, que no es artesanía, porque las manualidades no necesariamente están hechas con materias primas nobles. Por ejemplo, como la madera, la concha, los cuernos, qué sé yo, las piedras, que son materiales nobles. ¿Se considera artesanía la greda? Sí, la greda se considera artesanía en todas sus formas. Ahora, es una materia prima que está presente, digamos, natural. En este tiempo ya no hay mucha gente que utiliza greda como antes. Antes se veía gente casi en varias partes haciendo vasos, cosas así de greda, y ahora ya nadie, casi nadie. Claro, exactamente, por lo mismo que yo explicaba por el tema del modernismo. O sea, hoy en día es mucho más rentable, no sé, comprar un vaso hecho que estarlo haciendo uno mismo. Las mismas fuentes estas de veras que venden, uno ya las encuentra, no sé, por las mismas, vienen camionetas en sí, claro, vendiendo en cantidad realmente. Claro, se le ve con porque, las veras que no. claro, o sea, técnicamente a los productos que se le llama aquí, que son artesanales, bueno, nosotros, como estamos tratando de realzar este tema de la artesanía, nosotros le llamamos pieza artesanal. Entonces, una pieza artesanal es una obra única. Aunque nosotros hagamos 10 pailas, como tú lo mencionas, claro, las 10 pailas no van a ser iguales. No son iguales, Pero eso en un proceso, digamos, de producción, digamos, industrializado, esas 10 pailas prácticamente son idénticas. Son de baja calidad también porque no están hechas con el material, digamos, netamente natural. Son sucedáneos realmente. Exactamente. Yo tengo, por ejemplo, bien cerca, porque acá Marisol, mi esposa, ella me invitó para acá a hablar un poco de este tema de la artesanía y yo me he dado cuenta, porque ella también es artesana en lana. Entonces ella cuando obtiene la materia prima de la oveja como animal, extrae la lana de la oveja y la procesan, o sea, todo el proceso para llegar a hacer una pieza textil es todo hecho a mano, desde la obtención de la materia prima, esquilar la lana, que justamente parece que en este tiempo es que se está realizando la esquila. Luego ella tiene que ir a lavar la lana, que es todo un proceso manual. Luego ellos tienen que tratar de soltar las fibras, y eso es todo hecho a mano, y luego hilarlo, porque eso también se hace con un uso, o sea, todo
se van a un telar donde se le da la forma de, qué sé yo, puede ser una manta, una frazada, que es lo que comúnmente se hace en telares. Entonces, la contraparte sería tomar toda esa lana, meterla dentro de una máquina, que la máquina la triture, y completamente después sale al otro lado, después de pasar por distintos procesos, una lana que no es de la misma calidad porque al meterla en un proceso, digamos, mecánico, la lana pierde esa continuidad de la fibra. Entonces, por ende, se obtiene, claro, a lo mejor un producto de similares características, pero de inferior calidad.